Nuevo discurso de Milei en el Foro Económico de Davos. Veámoslo. El año pasado, el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos resonó dentro y fuera del auditorio. Fue uno de los discursos más escuchados en toda la historia de esta institución y lo fue sobre todo por su carácter disruptivo y rupturista. El año pasado, Javier Milei articuló una entusiasta defensa del liberalismo acompañado de una frontal crítica al socialismo. Y este año, en su segundo discurso en el Foro Económico de Davos como presidente de Argentina, ha querido mantener este mismo esquema dialéctico. Por un lado, ha defendido el liberalismo y por otro, ha criticado no tanto el socialismo, sino la ideología woke. El enemigo antiliberal contra el que este año Javier Milei ha querido cargar las tintas es el wokismo, como él mismo reconoce en su discurso. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. De hecho, Javier Milei no se corta en este discurso a la hora de acusar a ese Foro Económico de Davos en el que está interviniendo de haber sido uno de los principales impulsores de ese virus woke. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Pero, ¿qué es exactamente el wokismo, la ideología woke, para Javier Milei? Milei contrapone el wokismo a los valores tradicionales del liberalismo, que según él mismo constituyen la culminación filosófica, evolutiva, de lo que entendemos por Occidente. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, el liberalismo inauguró una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Pero esta hegemonía cultural del liberalismo en Occidente, que según Milei supone, como digo, la culminación de las ideas que gestaron originariamente a Occidente, se vio progresivamente corrompida a lo largo del siglo XX con la emergencia del estatismo explosivo. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Y así, según Milei, la culminación de esa subversión de los valores liberales que habían caracterizado a Occidente es lo que hoy conocemos como wokismo. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. ¿Pero en qué consiste exactamente esta subversión? Pues en lo fundamental, que pasamos de un concepto de libertad negativa, de libertad frente a la interferencia coactiva del Estado en nuestras vidas, a un concepto de libertad positiva o de liberación. Es el Estado el que ha de intervenir en nuestras vidas para posibilitar nuestra emancipación y reparar injusticias sociales históricas. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado.
Sobre esta base fue construido el wokismo. Y esta subversión o inversión de los valores occidentales propios del liberalismo en valores frontalmente antiliberales y antioccidentales se observa, según Milei, en numerosas causas, en sus orígenes nobles y compatibles perfectamente con el liberalismo, pero que el wokismo ha abanderado y distorsionado por entero. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Por ejemplo, feminismo. El liberalismo venía defendiendo desde siempre la igualdad ante la ley, por tanto también la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, pero el wokismo coge esa lucha noble a favor de la igualdad legal, jurídica entre el hombre y la mujer y la convierte en una lucha de la mujer contra el hombre para conseguir la emancipación de la mujer, del colectivo mujer, frente al colectivo hombre. Y todo ello, por supuesto, a través de legitimar el intervencionismo estatal en la vida privada de las personas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. O también en el ecologismo, la pretensión de proteger, de preservar, de mejorar la propiedad privada de cada cual y también la propiedad privada comunal, colectiva, que también existe, es una pretensión que desde luego está inserta en los valores liberales. Pero el ecologismo de nuevo le ha dado la vuelta para encargarle al Estado la misión de ser él el que tutele la protección del medio ambiente y de que, por tanto, se entrometa, interfiera, violente la propiedad privada de todas las personas. Porque como todo es medio ambiente, si el Estado es el protector del medio ambiente, entonces tiene derechos sobre la propiedad privada de todos los particulares, hasta el punto de terminar asfixiando, maniatando, destruyendo las bases del crecimiento económico. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Y a su vez, según entiendo, Javier Milei también considera que el valor típicamente liberal de respetar a las personas, de respetar irrestrictamente el proyecto de vida de las personas en función de su orientación sexual, también ha sido pervertido, subvertido por la ideología woke hasta convertirlo en una especie de dogma de fe o ideología LGTB, un movimiento orientado, como los anteriores, a justificar la intervención activa del Estado para establecer la desigualdad ante la ley. El problema es que Javier Milei en este punto no es explícito. Javier Milei, a diferencia de lo que sucede con el feminismo o con el ecologismo, que afirma previamente que parten de causas nobles, como la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, o como la preocupación por la conservación del mundo para las generaciones futuras, en el caso del respeto, de la tolerancia hacia las personas homosexuales, no dice explícitamente en ningún momento que esta también sea una causa noble y consustancialmente liberal. Al contrario, lo que hace es pasar directamente a criticar la agenda, la ideología LGTB y valiéndose de un ejemplo, a mi juicio muy desafortunado para tratar de ilustrar su punto, termina discursivamente mencionando homosexualidad y pedofilia a la vez, lo cual ha llevado a muchas personas a pensar que Javier Milei en esta charla estaba vinculando directamente la homosexualidad con la pedofilia. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT
queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Como para muchas personas homosexualidad es lo mismo que agenda política LGTB, pues entonces llamar pedófilos a los que promueven la agenda LGTB es llamar pedófilos a los homosexuales. Algo que, según entiendo, Javier Milei no pretendía hacer y algo que el propio Javier Milei me ha confirmado que no pretendía hacer en absoluto. Pero lo cierto es que esa frase está ahí y es una frase que, tal como está compuesta, puede perfectamente malinterpretarse. Y a este respecto, y para que quede claro, no hay absolutamente ninguna evidencia de que los hijos adoptivos o biológicos de parejas homosexuales sufran algún tipo de perjuicio físico, emotivo o cognitivo en relación con los hijos de las parejas heterosexuales. Por supuesto, podremos encontrar ejemplos de hijos de parejas homosexuales que han sufrido abuso, como también podremos encontrar ejemplos de hijos de familias heterosexuales que, por desgracia, han sufrido abuso. Pero vincular homosexualidad con pedofilia constituiría una generalización impropia al mismo nivel que vincular heterosexualidad con pedofilia. Pero más allá de que estemos a favor o en contra de algunas de las afirmaciones que Milei efectúa en su discurso cuando intenta criticar a la ideología woke, una de las críticas claves y desde luego certeras que Javier Milei dirige contra la ideología woke es que esta es alérgica al debate y tiene fuertes pulsiones censoras. Todos aquellos que ponen en cuestión las ideas que defiende el wokismo, como ideología hasta ahora dominante en nuestras sociedades, son sistemáticamente estigmatizados y expulsados del debate público, cuando no censurados por los propios estados. Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debes ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debes ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debes ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. En este último grupo, desde luego, incluye a Pedro Sánchez, que el día anterior, en este mismo foro económico de Davos, había abogado por la censura abierta y radical de aquellos que discrepen del credo socialdemócrata establecido y decretado por los estados. En otras palabras, que el wokismo, según Milei, subvierte, pervierte, invierte los valores constitutivos del liberalismo, reemplaza la libertad negativa por la libertad positiva del Estado para interferir en nuestras vidas y, en última instancia, crea una sociedad de individuos separados, aislados los unos de los otros, que únicamente se identifican, únicamente tienen una identidad como parte de un colectivo abstracto y artificial que además está necesariamente enfrentado a otros colectivos de esa sociedad que históricamente los han oprimido. Y ese es el terreno de cultivo ideal para que aparezca el Estado hiperintervencionista
que trate de reparar las injusticias históricas heredadas y de poner orden y armonía dentro de esa sociedad de individuos separados y enfrentados en función de su identidad colectivizada los unos a los otros. Pasamos de una dialéctica sociedad civil contra el Estado a una dialéctica de enfrentamiento dentro de la sociedad civil para legitimar que sea el Estado el que ponga orden dentro de esa sociedad civil enfrentada. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. Y frente a la ideología woke imperante, que según Javier Milei se está empezando a resquebrajar, ¿qué propone el presidente de Argentina? Pues minimizar el tamaño y la intervención del Estado en sociedad para regresar y recuperar los principios, los valores tradicionales del liberalismo. Esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Ojalá termine siendo así y ojalá regresemos a una sociedad liberal caracterizada por valores liberales tan característicos como la libertad individual, la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a los proyectos de vida pacíficos de las personas, sean quienes sean esas personas y sean cuales sean sus proyectos de vida pacíficos.